Buenos días, mi nombre es Alexis Garzón Miranda, estudiante de tercer semestre de Derecho y les compartiré la ponencia titulada La educación de calidad, un derecho en las zonas rurales. En el devenir de la historia el hombre siempre ha luchado por sus derechos que le permitan desarrollarse como seres humanos y así obtener una buena calidad de vida. Sin embargo, no todos tienen las mismas oportunidades, lo que ha abierto una profunda brecha entre ciudadanos de un mismo país con las mismas leyes que deberían garantizarles los mismos derechos a todos por igual. En este contexto, el derecho a la educación es un derecho primordial que garantiza el desarrollo económico, social y cultural de todas las personas. No obstante, aún en este siglo es inaccesible para un alto porcentaje de ellas, lo que significa que no tendrán las mismas oportunidades para acceder a empleos que serán mejor remunerados o no tendrán la capacidad de emprender en negocios que ameritan una formación porque no estará calificado para asumir las labores técnicas o profesionales con la cualificación pertinente que les permita vencer esa pobreza. Cabe destacar que, esa reflexión que precedente es luego de leer un documento titulado International Labour Office 2017 que expone la pobreza y el mundo del trabajo, visión general de las tendencias mundiales y muestra una serie de informaciones y datos con un amplio análisis sobre los países desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo en aspectos puntuales vinculados a indicadores de empleo en el mundo para erradicar la pobreza. Por lo tanto, con el propósito de centrar el discurso, cito un extracto del documento. En 2012, y en los 17 países emergentes y en desarrollo para los que se disponía de estimaciones detalladas, el 43% de los trabajadores en situación de pobreza extrema estaban empleados en ocupaciones que habitualmente requieren pocas cualificaciones, es decir, equivalentes a la enseñanza primaria o menos. En cambio, un 18% de los no pobres trabaja en ocupaciones que requerían pocas cualificaciones, página 17. Por consiguiente, el fenómeno social de la pobreza está relacionado con la falta de educación, lo que apoya la tesis: mientras haya formación técnica y profesional, sin duda habrá más oportunidades de empleos. Aún más, en zonas rurales donde los expertos o personas cualificadas son insuficientes, de allí que sea importante el papel protagónico de la educación para transformar esas zonas a través de proyectos de inversión que den respuesta a las necesidades de cada región, asumiendo el compromiso contraído en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social, ambiental de los Estados miembros, entre ellos Colombia. En esta perspectiva, considerando las directrices establecidas en dicho documento, señaladas en las metas, el objetivo 8.3, que enfatiza la necesidad de promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros, refiere en la página 40. Ello indica que los Estados miembros se comprometieron a alcanzar los objetivos antes del 2030, por lo cual es importante atender las necesidades de las regiones más vulnerables. En el caso de las zonas rurales, tienden a ser olvidadas por los gobiernos, tal como lo expone la UNESCO OREALC 2012.
Los problemas de falta de equidad, mala calidad y trabajo y bajo rendimiento en el trabajo de los sistemas escolares siguen afectando con más fuerza a las poblaciones en situación de pobreza que viven, trabajan en zonas rurales, lo que significa que las inversiones del Estado en su mayoría se realizan en zonas urbanas, lo que explica las faltas generalizadas en los centros educativos, lo que afecta la tan requerida calidad y que incluye, por supuesto, exigua formación de todos los niveles de educación, lo que se convierte en una fuente de pobreza por las pocas oportunidades para acceder a empleos que exigen cualificación. Debe señalarse que en el caso de Colombia la educación es un derecho establecido en el artículo 67 de la Constitución Política de 1991. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. De ese modo se comprende que al ser un derecho fundamental se tiene que tener acceso a la misma sin importar la condición de cada ciudadano, ya que la educación es una función social que permite desarrollar las capacidades intelectuales de las personas. Aún más, en zonas rurales donde se producen una diversidad de alimentos necesarios para la dieta de los colombianos, cabe manifestar que al realizar una comparación en cuanto a la cobertura que ha tenido en Colombia el Ministerio de Educación Nacional 2001, se refiere a la tasa de cobertura en áreas rurales es de 30% comparada con el 65% de las urbanas y la tasa de deserción a nivel rural es del 10.9% en esas ciudades. La participación de los programas de preescolar es de menos del 4% en las zonas rurales. Sin embargo, en la actualidad, según los datos del DANE 2022, entre el 2018 y el 2020, el porcentaje de estudiantes matriculados en educación preescolar básica media a nivel nacional superó el promedio del 90% con respecto a la población con edades entre los 5 a 16 años. Al comparar esta tasa de cobertura neta nacional en estos tres niveles educativos preescolar básica y media, durante el 2020 se observa una menor cobertura neta en educación media, con una tasa del 46.9%, con lo cual el promedio alrededor del 53 de cada 100 personas en Colombia tenían entre 15 y 16 años en el 2020. No accedieron a la educación media. Página 10. De este modo se colige que en el lapso entre el 2001 y el 2020 hubo una cobertura alta. No obstante, en los últimos años se amplió la brecha debido a la deserción escolar presentada principalmente en educación media, en una edad donde los jóvenes inician la etapa productiva laboral, lo cual los lleva a abandonar su formación, lo que va en detrimento de su desarrollo intelectual en cualquier área del conocimiento, lo que hace más difícil obtener una mejor calidad de vida que va acompañada de un buen empleo o algún emprendimiento exitoso. Esta situación relevante, en el año 1903 se creó la Ley de Orgánica de Instrucción Pública o Ley 39, donde las escuelas rurales y las urbanas tendrían contenidos diferentes, así como es disímil el tiempo para su culminación, lo que implicó atender dos realidades, tal como lo cita Cuño en 2003, citado por Soto 2014. Las características específicas socioeconómicas de las poblaciones atendidas generaron nuevas interpretaciones de los rígidos modelos educativos impuestos o tratados de imponer por las autoridades educativas estatales en su página 14, lo que infiere que la educación no ha sido equitativa y justa, lo que se ha mantenido en la actualidad aun cuando hay más cobertura en los niveles de preescolar, primaria y media. Aún la educación superior es incipiente, lo que perjudica la formación continua. Toda reflexión se inscribe en la educación
es un derecho irrenunciable, por lo cual el Estado debe proveer y prever las acciones necesarias para que sea de calidad en todos los rincones del país. Es por ello pertinente aplicar los programas y planes diseñados para lograr el desarrollo sostenible en estas regiones que presentan carencias en diversos aspectos tales como vías inservibles, falta de agua potable, electricidad, entre otros aspectos, que no consiente que exista una transformación de su gente y por ende de dichos espacios. Por lo tanto, se concluye que para fortalecer la educación rural es necesario que haya una articulación entre el gobierno nacional, el departamental y el municipal para que unan esfuerzos y propongan planes que den respuestas a la población estudiantil y de esta manera se les garantice instituciones educativas acordes con el contexto y que a su vez se articulen con carreras técnicas y profesionales que apoyen el desarrollo sostenible de la región, con el apoyo también de la empresa privada, con el propósito de minimizar o desaparecer la brecha entre lo urbano y lo rural. De este modo se aplicaría lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, que refiere que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, y garantizar el adecuado cumplimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso o permanencia en el sistema educativo. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de garantizar una educación de calidad, un derecho de todos. Culmino con la frase de Paulo Freire: la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Muchas gracias.